Sistema de seguimiento de objetos utilizando OpenCV y marcadores Haruko. Este trabajo consistió en realizar una medición de distancia y ángulo por medio de un algoritmo de visión artificial, utilizando una cámara y marcadores Haruko. El algoritmo se realizó en lenguaje Python. Para ello, fueron necesarias funciones de la librería OpenCV, por ejemplo, para la calibración de la cámara y la detección de los marcadores. Los marcadores Haruko son matrices binarias que determinan un identificador y además tienen un tamaño determinado. Para este trabajo se utilizaron una placa Raspberry Pi modelo 3B+, y una cámara web que fue reciclada de una netbook marca EXO. A la placa Raspberry se le instaló un sistema operativo Raspberry Pi de 32 bits, un editor de Python para poder escribir el algoritmo y ejecutarlo, y las librerías utilizadas. En el algoritmo se realizó la creación del diccionario de marcadores, que en este caso es un conjunto de 4 marcadores con un tamaño de 25 bits cada uno. Para la calibración de la cámara se utilizó el método del tablero, el cual consiste en tomar fotografías a un tablero de ajedrez desde distintos ángulos y distancias, las que luego son utilizadas en una función de OpenCV para obtener los parámetros intrínsecos de la cámara. Estos parámetros son la distancia focal y los puntos del centro óptico de la misma. El proceso de detección consiste en identificar formas cuadradas que se parezcan al marcador, y analizando su codificación interna se determina si realmente es un marcador. A la imagen se le realiza una transformación de perspectiva y se establece un umbral para separar los bits que representan la parte blanca de los que representan la parte negra. Se cuentan la cantidad de píxeles blancos y negros separados y por último se analizan dichos bits para saber si pertenece o no al diccionario de marcadores creado. Una vez detectado el marcador, utilizando funciones de la librería OpenCV, se puede estimar la posición del marcador respecto a la cámara y obtener la distancia en las 3 dimensiones que hay entre ambos. Con ello, calculando el módulo de los 3 valores, es decir, la raíz cuadrada de la suma de las distancias elevadas al cuadrado, se obtiene la distancia lineal que separa la cámara del marcador. Y para conocer el ángulo que existe entre ambos respecto del eje vertical, se utilizó el teorema de Pitágoras del triángulo rectángulo y se calculó el arco tangente del cociente de la distancia en el eje Z y la distancia en el eje X, los cuales forman un triángulo rectángulo como se ve en la imagen. Los resultados obtenidos en el proyecto fueron buenos, ya que se obtuvo un error en la medición del orden de los 2 centímetros, a pesar de la poca resolución y la baja tasa de fotogramas que tiene la cámara y el movimiento del robot. La detección se vuelve un poco difícil de realizar en ocasiones. En cuanto al algoritmo, este detecta de forma rápida y calcula la distancia y ángulo con mucha precisión, la cual es enviada al controlador con mucha rapidez. Estas son imágenes del robot en cuestión.